tardes, ¿cómo están todos? Bueno, como siempre, para mí es un honor trabajar con una de las mejores filiales del país, no lo digo yo, lo dicen los premios que se les han otorgado. Y de verdad, bueno, me siento muy gratamente orgullosa de pertenecer y de que me nombren parte de la filial. Además de eso, quiero transmitirle esta conferencia que la acabo de dar recientemente a la Universidad Latinoamericana Internacional, con sede en Ecuador, a propósito de un problema que en este momento parece no perturbarnos o parece que no estuviera, pero muy probablemente, y como lo estamos viendo cada vez más, va a haber un incremento de manera significativa asociado a los cambios socioeconómicos que van a venir en el país. Entonces, sin más preámbulo, yo siempre empiezo un poco mis charlas con respecto a la obesidad, porque la historia de la obesidad cambió en nuestra pediatría. Hay un incremento de la obesidad infantil, vemos niños con obesidad mórbida, niños con aparición temprana de factores de riesgo cardiometabólico, por lo cual una de las cosas que quiero transmitir más hoy es que cualquier niño que tenga obesidad moderada o severa, basado en los estudios antropométricos, debe obligatoriamente realizarse descarte de dislipidemias, de hipertensión, de hígado graso, de problemas de apnea del sueño, debe evaluarse de manera integral y además de eso debemos con mucho cuidado estar pendiente de los hábitos inadecuados de alimentación y el incremento del sedentarismo, que son las razones por las cuales estamos programando a nuestros niños para que aceleren el crecimiento y entonces en ellos se presente de manera rápida y severa las enfermedades crónicas no transmisibles. Es importante resaltar que cualquier intervención que hagamos podemos revertir las dislipidemias, la hipertensión e inclusive hasta la forma de disfunción endotelial. Por eso que es muy importante estar pendiente porque todo niño que tiene un sobrepeso o todos los niños que tienen algún problema de morbilidad asociada a la adiposidad van a tener una longevidad menor como se ven en los estudios de seguimiento longitudinal y van a tener una altísima posibilidad de morbimortalidad. ¿Y por qué eso? Porque si nosotros tenemos una arteria sana, como vemos en este paper del circulation que está abierto y no intervenimos adecuadamente, esa adiposidad va a producir hipertensión e hiperlipidemia, que es lo primero o la primera complicación que se produce asociada a la obesidad en relación con las enfermedades cardiometabólicas y después, posteriormente, se va a ir produciendo la aterosclerosis de manera importante, teniendo entonces como consecuencia jóvenes de 30 años ya con enfermedad miocárdica aguda o eventualmente con algún evento cardiovascular irreversible como alguna enfermedad cerebrovascular o alguna enfermedad coronaria. Nosotros, aun cuando no trabajamos en los 270 días, debemos ser o llevar la bandera de la evaluación de los niños en esos primeros días, que esos primeros 1000 días que comprenden los 270 días del embarazo, no me canso de repetirlo, y los 2 primeros años de vida. Inclusive actualmente se está extendiendo hasta los 5000 días, lo cual significaría que el periodo sería hasta los 5 años. Sin embargo, hay que resaltar que la fase pleomórfica, la fase de mayor intervención, donde podemos modificar de manera inclusive revertir los problemas que el niño trae desde el embarazo, van a ser los primeros 2 años de vida e inclusive podemos modificar no solamente la enfermedad, sino su severidad cuando intervenimos de manera preventiva y de manera educacional. Existen múltiples estudios. Miren, están para lo que ustedes quieran, para la fase preconcepcional, concepcional, con lactancia materna, con fórmulas infantiles, con alimentación complementaria, con actividad física. Hay múltiples estudios que cada uno está marcando y buscando, no solamente cuáles son los niños que tienen más propensión al desarrollo de las enfermedades cardiometabólicas, sino qué marcadores podemos identificar en este niño, que si la circunferencia abdominal, que si el tiempo en pantalla, etcétera, etcétera, para poder
reconocer de manera rápida e inmediata el que se nos está desviando del camino. Y para eso los invito, como siempre, nuestra queridísima Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, llevando la vanguardia a nivel latinoamericano, yo inclusive diría mundial, porque somos parte de ella. Se realizó el consenso sobre nutrición en los primeros 1000 días, que fue publicado en el último trimestre del año pasado. Revísenlo, por favor. Entonces tenemos que en esos primer año de vida existen unos marcadores muy importantes que nosotros como pediatras ya sabemos. O sea, el sobrepeso materno, y para eso cuando viene la madre a la primera consulta la identificamos porque es una señora que está con sobrepeso. Le preguntamos a la madre si fuma, si el niño nació con adiposidad o con alto peso al nacer en relación a su estatura, si el niño nació con un peso por debajo de la edad gestacional, si está recibiendo lactancia o está recibiendo lactancia por corto tiempo, y si nosotros en ese niño a lo largo del primer año de vida vemos que gana mucho peso, está prácticamente comprando todos los tickets para ser un niño con una enfermedad cardiometabólica. De ahí vienen las tres grandes vertientes de estudio que todos las conocemos: la sobrealimentación fetal, la subalimentación fetal con sobrealimentación postnatal y la sobrealimentación postnatal, que son los gentes que más desencadenan la enfermedad crónica no transmisible e inclusive están vinculadas con problemas oncológicos y hasta alteraciones neurocognitivas, como vamos a ver. Brevemente, insisto, los problemas de malperfusión, bien sea porque una madre no está bien alimentada, porque no come bien durante el embarazo, porque hay un problema de disfunción por una insuficiencia placentaria, por hipertensión, etcétera, en un bebé que se está formando y tiene alta demanda y hay poco aporte, van a desencadenar en esos niños cambios metabólicos, cambios endocrinológicos e hipoxemia que van a hacer en él que se genere el gen ahorrador. Ese gen ahorrador va a hacer que el niño ya nazca con una condición, y si al nacer nosotros lo sobrealimentamos en un niño que ya viene inclusive con una función de las células beta disminuida, muchas veces con un hígado graso, que vamos a ver las razones por las cuales pueden tener más hígado graso estos niños malnutridos, entonces vamos a condicionar en ellos la aparición de diabetes no insulino dependiente o los problemas cardiometabólicos rápidamente. Por el otro lado, si tenemos una madre que recibe una sobrealimentación, ojo, es muy importante recalcar que si la madre está obesa antes de salir embarazada y la madre recibe una buena educación nutricional y se alimenta adecuadamente durante el embarazo, se disminuye de manera significativa las complicaciones en ese niño. Por lo cual, la estrategia no es solamente que la madre esté con sobrepeso o no, sino que no engorde tanto durante el embarazo, porque todos esos factores van a propiciar la adipogénesis, sobre todo cuando ese niño recibe una carga exagerada de nutrientes en los 2 primeros trimestres de vida que no deben estar ahí. Eso va a crear un ambiente inadecuado y va a desviar a la célula pluripotencial hacia la adipogénesis, y entonces vamos a formar órganos estructuralmente iguales, pero con más grasa intraórgano o intersticial, que va a producir entonces un mayor problema en estos niños de disfunción. Estos niños que son productos de madres obesas nacen con cambios en la microbiota, son niños que nacen con hígado graso, con disfunción placentaria, tienen disfunción celular y, como dije, más riesgo a desarrollar resistencia a la insulina. Y recientemente se ha encontrado que tiene alteraciones también en todos los neuropéptidos, en la parte del sistema serotoninérgico, dopaminérgico. Son niños que nacen ansiosos, agresivos y con trastornos del apetito que llevan a esa madre que lo ha alimentado inadecuadamente durante el embarazo a tener un niño que no se sacia con facilidad, y entonces continúa sobrealimentándolo en el periodo postnatal. Es muy importante que nosotros sepamos que actualmente una de las cosas que están más vinculadas a los trastornos asociados a las enfermedades crónicas no transmisibles desde el periodo de la programación es la masa magra.
Cuando hay un déficit, hay una afectación de la proliferación de las células precursoras y eso va a conducir que se desarrolle en ese niño ya al nacer una menor cantidad de fibra muscular y que además el tamaño de la fibra muscular sea menor, no solamente en el músculo esquelético, sino además en el músculo miocárdico. Y si por el contrario tenemos un niño que recibe una alimentación excesiva, como dije antes, esa adipogénesis elevada va a ser una infiltración grasa en el tejido intramuscular y va a hacer que entonces ya esos niños nazcan con todos los órganos con infiltración grasa, tanto el páncreas como inclusive el hígado y que además tengan lo que llamamos la disfunción mitocondrial, que aparentemente es la base intracelular de todo el problema. Bueno, no tuvimos nada que ver con ese embarazo, nos llega el niño, ya nosotros debemos hacer un interrogatorio acucioso y aunque no lleguemos a los extremos de déficit importante o de exceso importante en el peso en el niño, si la madre consideramos que no estuvo muy bien alimentada, ese niño puede tener también un factor de riesgo. Por lo cual vamos a hablar primordialmente en el periodo postnatal de los elementos que eventualmente han demostrado mayor riesgo. No quiero dejar de pasar el problema de la pandemia. En este problema de la pandemia vamos a tener implicaciones muy severas en la salud materno-infantil por la pérdida de hábitos, por la pérdida de horarios. Los niños se están levantando tardíamente, no están dando tiempo en paz por el problema educativo, que además lo estamos transmitiendo por pantalla, no hay actividad física, recreativa, mucho menos deportiva, y las horas de sueño se está afectando primordialmente en los adolescentes, sin contar que no podemos ofrecerle a veces una ayuda de un control y un seguimiento a nuestros niños por el problema de la cuarentena y las limitaciones en la salida del hogar. Es fundamental entonces que tengamos un seguimiento de nuestros niños, empecemos a buscar sus historias y los niños no tienen que llegar, es muy importante que ellos no tienen que llegar a un patrón donde sean identificados como obesos. Ya el niño en su seguimiento, cuando empieza a desviarse de la curva en peso, edad o en índice de masa corporal, lo único que nos está diciendo, ojo, me estoy engordando. Y si ese niño está aumentando mucho de peso y no de estatura, nosotros debemos pensar que podría haber alguna endocrinopatía subyacente que podría estar eventualmente incrementando eso. Haya o no haya algún factor importante desde el punto de vista patológico que esté llevando al niño a aumentar de peso, siempre es fundamental estar pendiente de los hábitos nutricionales. Yo les recomiendo que les hagan un recuento de 24 horas y ahí encuentran muchísimos detalles que vamos a ampliar más adelante y tratar de promocionar la actividad recreativa, deportiva, aunque sea en el hogar. A nivel mundial, y como muchos de ustedes siguen las grandes academias, se van a dar cuenta que se está hablando del crecimiento acelerado. ¿Y qué es el crecimiento acelerado primordialmente? El crecimiento acelerado no va a llevar en ningún momento a nada significativamente saludable en el ser humano, sino solamente a un aumento de la adiposidad. El crecimiento acelerado de la madre, la ganancia de peso de la madre es una ganancia adiposa. Cuando el niño nace por bajo peso y lo engordamos rápidamente, literalmente lo engordamos, aumentamos la grasa corporal. Y eso va a llevar a un aumento o a un mayor riesgo de resistencia a la insulina, a niños que tienen mayor apetito y si ellos ya vienen con un gen ahorrador, eso va en definitivamente a caer en un círculo vicioso que nos va a llevar a un riesgo altísimo de obesidad y riesgo cardiometabólico. ¿Cómo identificamos estos niños que tienen crecimiento acelerado? Bueno, como bien dije, son niños que están ganando peso. Algunos de ellos, si lo podemos evaluar antes y podemos ver que esa curva se acelera antes, mejor todavía, pero generalmente están con índices de masa corporal por encima del percentil 75, tienen adiposidad elevada que lo podemos medir, aquellos que saben hacer pliegues, por los pliegues o con la circunferencia, o simplemente preguntarles si ha aumentado de talla de pantalón y no ha crecido tanto, haciéndole un recuento y viendo que la ingesta es completamente inapropiada. Y si queremos
indagar un poquito más, podemos hacer la maduración ósea y ahí podemos encontrar que la edad ósea generalmente es mayor que la edad biológica, por lo cual son niños que están haciendo un altísimo riesgo a pubertad precoz y a envejecimiento prematuro. ¿Cómo empezamos a detener este problema? Bueno, primordialmente con lactancia materna. La lactancia materna ha demostrado a lo largo de la historia que es preventiva de la obesidad en los estudios longitudinales. Aquellos niños que han recibido lactancia materna adecuada se han permitido desarrollar un buen apetito e inclusive un buen nivel de saciedad. Por lo cual es importante lo que nos dice la lactancia materna, que hasta el 2009 no lo habíamos descubierto. La lactancia materna va disminuyendo su contenido proteico en base a la velocidad de crecimiento del niño. Y es importante recordar que hasta el 2009 nosotros utilizábamos fórmulas que tenían un tenor proteico muchísimo más elevado que lo que tiene la lactancia materna, porque utilizábamos fórmulas que tenían el tenor proteico de la leche de vaca. Quiero resaltar aquí que las otras leches de los otros animales también tienen el mismo tenor proteico, por lo cual no sustituye la leche humana. Con alto tenor proteico van a hacer que los niños orden de manera muy rápida e inclusive van a hacer que el rebote adiposo se establezca antes de los 6 años, por lo cual van a condicionar un incremento del riesgo a obesidad en los niños que la reciben. Los estudios de Colesco son contundentes e hicieron que hubiese un cambio muy importante en todas las industrias alimentarias derivadas de la leche o de las fórmulas infantiles, por lo cual se estableció a nivel internacional y a nivel nacional que no se debe ofrecer leche entera de vaca en el niño en el primer año de vida, porque eso le condiciona de manera significativa un mayor riesgo al desarrollo de estas enfermedades. Además de eso, se ha demostrado que la sobrecarga de la proteína de los niños que reciben leches con un tenor de proteínas más alto que la leche humana van a producir que se haga un aumento también del volumen renal con una hiperplasia de glomérulos y túbulos por ese incremento de la filtración de proteínas que ese riñón inmaduro no puede manejar, y si además por alguna condición es un niño prematuro, entonces el riesgo de hipertensión se va a hacer más evidente y a edades más precoces. Recientemente se hizo en el 2020 este patrón de revisión bien importante de los metaanálisis que demuestra cuáles son los factores de riesgo más importantes para obesidad. Uno de ellos es los niños que reciben lactancia materna por menos de 4 meses. El no dormir adecuadamente, el ver más de 2 horas de televisión o utilizar videojuegos por más de 2 horas, comer alimentos dulces más de 3 veces a la semana, la utilización de alimentos, entre comillas, ultraprocesados más de 4 veces a la semana, el consumo de bebidas azucaradas más de 4 veces a la semana, la utilización de alimentos fritos o eventualmente envasados más de 3 veces a la semana, y en nuestros adolescentes el cigarrillo y el alcohol. Y los elementos que son más protectores, primordialmente la actividad física y el desayunarse. Por eso es que es muy importante combatir esas promociones de ayuno que hay, sobre todo sobre nuestros adolescentes. Es importante adecuar y balancear el consumo calórico, o sea que siempre hay que desayunar. En nuestros niños que tengan acceso a productos lácteos, controlar los excesos, tratar de favorecer el consumo de vegetales, frutas, aceites saludables y todos aquellos alimentos que sean funcionales, es decir, que ofrezcan un plus más allá por sus características, como el aguacate, las nueces, que se haya demostrado que ofrezcan beneficios en la salud cardiometabólica. Minimizar el consumo de azúcar, grasas saturadas, grasas trans, frituras y untados en el consumo de nuestros niños, que vamos a ver más adelante como alimentos ultraprocesados, y el comer entre comidas.
La principal meta del médico en el momento que encuentra un niño con sobrepeso es que tenga un horario que coma cada 3, cada 4 horas y que solamente tome agua entre comidas. No debemos restringir y mucho menos eliminar alimentos que se hayan demostrado que sean saludables en la alimentación infantil, sino más bien adecuar la alimentación para que el niño no se sienta restringido y no caiga en desórdenes alimenticios. Las dietas desbalanceadas son un desastre, las dietas sin vegetales o frutas disminuyen los micronutrientes y las vitaminas, las dietas muy altas en calorías, que tienen más de 0,8 calorías por cc o más de 24 calorías por onza, que eran las fórmulas que se utilizaban para el periodo postnatal de los pacientes prematuros, pero que también se iguala cuando preparamos un tetero y le echamos azúcar y le echamos cereal. Eso sobrepasa muchas veces las 24 calorías por onza. Y por supuesto, las dietas hipocalóricas, que muchas veces están de moda en los escolares y en los adolescentes, porque aumentan la asimilación y pueden producir alteraciones como sarcopenia y disminución del crecimiento. Evidentemente, todos conocemos la dieta tipo chatarra o la dieta industrial, que ya vamos a hablar un poquito más adelante, y definitivamente las dietas hiperproteicas y las dietas bajas en grasa son contraproducentes en el periodo de crecimiento infantil. No quiero dejar de hablar de las dietas desbalanceadas y la malnutrición. Cada vez vamos a tener por un incremento de alimentos de menor costo que son más ricos en grasas y en azúcares y un incremento de alimentos o mejor dicho, un incremento del costo de alimentos que nos ofrecen proteínas, lo cual va a ocasionar que nuestros niños estén recibiendo dietas altas en carbohidratos de fácil absorción con un nivel bajo de proteína. Esas dietas altas en carbohidratos van a propiciar una elevación de la glicemia, un aumento de la insulina y ojo, aún cuando la dieta sea hipocalórica, eso se va a traducir en un mayor síntesis de adiposidad y mayor síntesis de ácidos grasos. Y va a quedar entonces esa poca proteína que está entrando como un medio energético para ser utilizada en el paciente o en la persona que la ingiere. Por lo cual, la síntesis de proteínas vitales va a ser menor. Y por eso nos encontramos cada vez más niños con adiposidad elevada y anémicos. Niños con adiposidad elevada y además con hígado graso porque no se hace o no se forma la suficiente cantidad de proteínas transportadoras de la grasa o las proteínas que son las que transportan las grasas y las sacan del hígado para llevarla a las otras, al resto del organismo y entonces eso hace que se queden ahí y incrementen el riesgo a hígado graso, como pasa en la desnutrición tipo Kwashiorkor. También inclusive podemos llegar a ver que niños que aparentemente venían con un buen peso, pasan una situación aguda de diarrea o deshidratación e inmediatamente se dematizan porque muchos de ellos no tienen ni siquiera proteínas séricas adecuadas y entonces hacen que lleve a un problema de hipoalbuminemia que se traduce en edema. Los alimentos ultraprocesados han crecido a nivel mundial y en América Latina más. Y eso se debe a los bajos costos, sobre todo lo que es las bebidas energéticas, las bebidas endulzadas, que no solamente son adictivas, sino que además están de moda. Entonces es importante resaltar que los alimentos ultraprocesados, aun cuando contengan la misma cantidad de calorías que un alimento hecho en casa, su densidad calórica va a ser mayor. ¿Qué quiere decir? Que gramo a gramo estos alimentos contienen más grasa saturada, más azúcares, más grasas trans e inclusive grasas transgénicas, que son grasas ahorita que están siendo probadas en la industria en estos alimentos ultraprocesados, porque como ahora no pueden tener grasas trans, están modificando otras grasas para sustituirlas y muchos de ellos tienen un alto contenido de sal que también puede generar entonces problemas de hipertensión a futuro. Es importante resaltar que estos alimentos tienen mucha publicidad y bajo costo y ahorita que estamos
encerrados en casa, el delivery se ha vuelto una promoción importante y a veces un distractor de nuestros niños. Entonces, estos alimentos ultraprocesados son muy deleterios porque en la naturaleza no hay alimentos con esta densidad calórica y eso se traduce entonces en un incremento de la adiposidad de manera importante. Es fundamental que hagamos actividad física. La Organización Mundial de la Salud establece, esto es antes de la pandemia, que solamente 1 de cada 5 niños hace actividad física adecuada y solamente 1 de cada 10 niñas a los 15 años está realizando actividad física adecuada. Si estamos hablando que la mujer malnutrida, mal alimentada es un factor de riesgo para el desarrollo de la obesidad, imaginen entonces si ya desde etapas tan tempranas como la etapa preconcepcional de los 15 años ya ni siquiera tienen un desarrollo del tejido magro para el ejercicio. Paralelamente, tenemos entonces, además se nos suma la inactividad física, lo que se está llamando actualmente la depreobesidad pediátrica, que es ese poco deseo de hacer ejercicio. ¿Con quién voy a hacer ejercicio? Estoy encerrado, no quiero hacer ejercicio. Con la televisión estoy fastidiado de hacer ejercicio. Mis amigos, no puedo jugar béisbol contra la pared, no puedo ir pateando contra la pared. Y esa situación nos va a llevar a un incremento del riesgo y es fundamental entender que la salud va a ser como una tijera. Por un lado está la nutrición que nos ayuda a disminuir la adiposidad, pero lo único que nos puede incrementar la masa magra es la actividad física, por lo cual tenemos que ir preguntando, fomentando la actividad física por más de 60 minutos como mínimo en cualquiera de nuestros niños. Por último, quiero establecer que el tratamiento de la obesidad infantil debe ser dinámico. Debemos instaurar la actividad física para que el niño empiece a jugar, hacerlo, utilizarlo como ejemplo, que sea divertida, variada, tratar cada vez que pueda salir a espacios abiertos, integración con amigos, minimizar las actividades sedentarias y que el tiempo en pantalla por lo menos no dure más de 2 horas continuas. Cada 2 horas tenemos que levantarnos y movernos para minimizar no solamente el riesgo al aumento de las actividades sedentarias, sino al deterioro de la capacidad visual. La dieta debe ser balanceada. La primera meta, por favor, horario. Segundo, pregunten si están comiendo fruta. Un poquito de vegetales al día. Eso nos va a dar la fibra que necesitamos. El agua entre las tomas de comida. Los alimentos ultraprocesados no se quitan todas, se adecúan 2 veces a la semana. El tamaño de las proporciones, hay que sentarse a comer, hay que disfrutar en familia, hay que minimizar los distractores y también si el niño no tiene ningún problema metabólico, no le quiten todo, adecúenle los postres, díganle, mira, te puedes comer una ración de postre como un alimento culinario saludable que se debe hacer en casa al final del almuerzo, como inclusive en ese momento después de haber comido la sopa o lo que es el plato ya más completo, el postre al darlo al final se absorbe menos y eso minimiza entonces que ese aporte calórico nos lleve a engordarlo más. Tenemos que ponernos metas. Los niños en crecimiento, la primera meta es que no nos lleguen más gordos a la siguiente consulta, que la siguiente consulta tengan una menor cantidad de peso o igual. Ya si ellos han crecido y no han engordado, es una ganancia significativa. Midamos la circunferencia se modifica primero y vemos que los niños al empezar a hacer ejercicio también al aumentar la masa muscular, eso hace que se vuelva más pesado, pero no necesariamente significa que están engordando. Hay que motivarlos, hay que hablar con ellos de los riesgos y sobre todo en el niño escolar o mayor de 6 años, hablar directamente con él y no solamente con la madre. En fin, ¿qué estrategia debemos tomar? Tenemos que tener una alimentación y hábitos nutricionales
entre ambos padres, y si lo podemos instaurar desde edades tempranas, eso ya no se lo modifica nadie porque es algo que se establece de manera educacional. Monitorizar la composición del niño y en aquellos que puedan trabajar con madres embarazadas, vigilar que esas madres tampoco engorden mucho y supervisar el crecimiento acelerado, no esperar que estén sobre los percentiles altos, sino cualquier desviación de percentil debe ser monitorizada. Hay que mantener buenos horarios, buena alimentación, colorear la comida. Mientras más colores tenga la comida, como el arco iris que presentamos, eso quiere decir que en ese plato están todos los nutrientes y vitaminas y no necesitamos agregarle nada. Ofrecer una alimentación variada y balanceada para cada una de las edades. Los niños comer como los adultos, ni los adultos como los niños. Reitero lo de los alimentos frescos, minimizando los procesados, realizar actividad física, las horas de sueño y el tiempo en pantalla, que parece que es nuestra meta a vencer en estos tiempos. Gracias a la Sociedad Venezolana de Puericultura Pediatría y a las filiales, específicamente en este caso como Lara, vamos a ofrecer las herramientas para modificar las alteraciones epigenéticas y evitar, minimizar y disminuir el desarrollo de estas enfermedades y sus complicaciones. Por favor, ayúdenos a detener el riesgo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Livia Machado por su excelente conferencia, como siempre magistral. Abiertos a la sección de preguntas para la doctora Livia. Teníamos una en el chat que decía, el chat interno, que comentaban sobre qué hacer con estos lactantes con lactancia materna exclusiva y crecimiento por encima de los percentiles. Hola, ¿cómo estás? Bueno, primero hay que ver si realmente está recibiendo una alimentación adecuada la madre. En esta charla no, pero cuando hablamos de los factores de riesgo cardiometabólico, no solamente a través de la placenta pasan las grasas saturadas y las grasas trans y también los azúcares, específicamente cuando hace la madre la hiperglicemia postprandial, también pasa a través de la lactancia. Y eso hace que el niño también reciba una carga importante, y si él viene de tener unos hábitos inadecuados desde el nacimiento, eso puede generar una adiposidad exagerada en esos niños. La ventaja más importante es que con la lactancia materna, el tejido que más se forma es el tejido graso pardo. Y ese tejido graso pardo es un tejido bastante bueno desde el punto de vista de vascularización, es un tejido irrigado, es un tejido termogénico, y muchísimas veces él no produce esas complicaciones deleterias ni produce problema aterosclerótico que produce el tejido acuoso blanco. Pero de todas maneras es fundamental también vigilar las horas de sueño, porque hay un problema muy importante en nuestras madres, que es que duermen con los niños y le dan lactancia durante los periodos de sueño también, y eso hace que el niño, aunque esté recibiendo lactancia materna, está recibiendo a veces mucha lactancia materna, y a la larga eso también se comporta como un alimento hipercalórico. Les recordamos, si alguien desea hacer una pregunta de manera directa, puede levantar la mano y hacer uso del micrófono. María Auxiliadora dice que un tip que me dio la doctora Livia en una actividad en la radio hace mucho tiempo y siempre ha comentado a los padres, que era la talla del pantalón y la edad. Sí, en un momento dado, Bella Mari, nosotros tuvimos en una oportunidad una promoción de no le subas el ruedo al pantalón, ¿no? Entonces lo hacíamos cuando empezaban las clases, que las mamás compraban el pantalón
y tenían que subirle el ruedo porque un niño de 8 años estaba comprando uno de 12. Entonces eso quiere decir que no es que está más grande, sino que está más gordo. Y eso es fundamental, eso es muy interesante porque ahora en otros países, sobre todo en Estados Unidos, entonces utilizan los cinturones esos que se pueden rodar con los ¿cómo se llama? Botones, y eso es deleterio. Entonces, si nosotros vemos que nuestros niños, incluso yo se lo doy como una estrategia a los escolares, cuando te vayas de viaje, llévate un pantalón que te sirva, que te ajuste a esta cantidad de muchachos que se nos están yendo fuera de las universidades, llévate un pantalón que te sirva y de modo tal de que cuando estés afuera tú te lo pones para ver si te estás engordando o no. Gracias, Mari, por esa intervención tuya. Vi una por ahí de mi querida Daniela Useche, Ajá, que de los jugos. Danielita. Sí, Bueno, ¿qué mira, opinas de los jugos? bueno, nosotros todos los alimentos que cocinemos o que preparemos en casa los estamos procesando. Y como todo, yo no soy fanática y tampoco me voy hacia los extremos. Yo sí, el jugo hay que entender que es un jugo que va a tener, se va a absorber más rápido y va a incrementar la asimilación de ese jugo, va a tener una asimilación más rápida y es una situación que en nutrición